Bueno, buenas tardes chicos. La clase de hoy consta de los acuerdos y tratados comerciales de Colombia. Recuerden que la última clase que dimos toda la evolución histórica de la economía, ¿cierto? Donde hablamos de la época de la colonia, que fue cuando llegaron los españoles, donde hablamos del auge cafetero, ¿cierto? Todo lo que ustedes explicaron aquella vez en clases, que fue a través de exposiciones. Ahorita nos vamos a enfocar netamente en la apertura económica, ¿cierto? Es decir, cuando Colombia abrió los mercados para poder exportar e importar bienes y servicios, porque eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Ese es el hoy de Colombia, que son los acuerdos y los tratados comerciales. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Hay una diferencia entre acuerdo y tratado comercial. Un acuerdo de complementación económica es aquel acuerdo donde solamente dos o más países se ponen de acuerdo para negociar bienes e incluso aquellos que pertenecen al sector industrial. Los acuerdos tienen un tiempo determinado. ¿Quién determina el tiempo o cuál es el límite de tiempo? Lo determinan los países o las naciones que hacen parte de ese acuerdo, ¿cierto? Y la estructura es mucho más flexible. Quiere decir que nosotros en Colombia tenemos acuerdos comerciales, pero también tenemos tratados de libre comercio. ¿Listo? Entonces de pronto son dos conceptos que muchas veces lo utilizan igual, pero son diferentes. Entonces, un acuerdo, vuelvo y le repito, es donde se negocian bienes y generalmente es del sector industrial. Tienen un tiempo determinado y son flexibles. Mientras que el Tratado de Libre Comercio o los famosos TLC son una negociación comercial, donde esa negociación tiene inversión, tiene propiedad intelectual, puede tener contratación pública, es decir, el Tratado de Libre Comercio, de cierta forma, es más amplio que el acuerdo. El acuerdo es dentro de bienes específicos, mientras que el TLC incluye, si así lo quieren las naciones o los países, puede incluir diferentes, ¿cierto? Diferentes ítems, por así decirlo. Entonces, nos vamos a enfocar más que todo en los tratados de libre comercio, que son los que son más amplios. ¿Cuáles son las ventajas de un tratado de libre comercio? Los tratados de libre comercio son buenos para todos los países, pero hay algunos países obviamente que están en desventaja que otros. ¿Cuáles son los que están en desventaja? Aquellos que están en vía de desarrollo, por así decirlo, frente a aquellas grandes potencias que ya están totalmente industrializadas. Sin embargo, una de las ventajas del Tratado de Libre Comercio es que el país o los países tienen acceso a mercados más amplios. ¿Sí? Es decir, van a tener mayor oportunidad de vender sus productos o sus servicios. Además de eso, pueden tener precios más bajos, se genera más empleo. ¿Por qué? Porque las empresas empiezan a jugar con las importaciones y las exportaciones. Y obviamente esto va a traer un fortalecimiento económico del país. Recordemos que la balanza comercial de Colombia maneja importaciones y exportaciones, ¿cierto? Entonces eso ayuda al crecimiento económico del país, que siempre haya una movilidad dentro de la economía. Existe un contacto con los avances tecnológicos y científicos, porque no solamente el país va a comprar y a vender productos y servicios, sino que también puede tener acceso a la tecnología que hay o que existe en otros países. De hecho, por eso nosotros hoy en día tenemos acceso a celulares, a computadores, ¿cierto? Y a todas estas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque eso se debe a la apertura económica que existe, a todo el tema de globalización. Otra ventaja es que abre las puertas a los mercados más grandes del mundo. Para nadie es un secreto que países europeos, que Estados Unidos son mercados grandes. El mercado asiático, el mercado de la India, todos esos mercados son grandes para ciertos productos, obviamente. Y eso es lo que busca los tratados de libre comercio. Entrar a un mercado donde sus productos puedan ser acogidos por toda la población. Otra ventaja es que implica menores costos en la importación de insumos y bienes de capital. Cuando se llega a un tratado de libre comercio, los países y las naciones dicen, listo,
yo te vendo tal producto a tal precio, pero tú me vendes este producto a tal precio. Es decir, siempre se van a poner de acuerdo en el manejo de los precios y obviamente eso va a generar menores costos. Existe una mejora productividad en la productividad y en la competitividad. Todas las empresas que quieran sobrevivir con los tratados de libre comercio necesariamente tienen que ser productivas y competitivas. Es decir, no se pueden quedar obsoletas. Eso fue lo que pasó cuando Colombia empezó a abrir sus mercados, ¿cierto? Que muchas empresas que de pronto no tenían la capacidad para estar a la vanguardia de lo que el mercado exigía, obviamente dejaron de existir. ¿Por qué? Porque con los tratados de libre comercio lo que se busca es que las empresas tengan un nivel de competitividad y de productividad alto, alto. Y la otra ventaja es que atrae la inversión extranjera. Un país con tratados de libre comercio va a ser un país donde la inversión extranjera, es decir, de otros países, van a venir a invertir acá. Cuando llegó la apertura económica en Colombia, muchas empresas de otras partes del mundo empezaron a invertir acá en Colombia, ¿cierto? Muchos. ¿Por qué? Debido a eso. Fíjense lo que está pasando hoy en día con Venezuela. Venezuela, debido a que sus tratados de libre comercio prácticamente están cerrados por toda la crisis que está pasando económica, muchas empresas han salido de ese país. Es decir, en Venezuela hay poca inversión extranjera, porque se han ido, porque no les conviene estar en un país donde la economía cada vez vaya bajando, bajando y bajando. Las empresas siempre van a buscar una estabilidad económica. Sin embargo, no todo es bueno en los TLC, eso tiene unas desventajas. La primera desventaja es que al tú abrir los mercados para que otras empresas de otros países ingresen al tuyo, obviamente tú le estás dando la posibilidad a ellos de que también acaparen el mercado local, de que también compren productos de otras partes, que es lo que está pasando hoy en día con la llegada de Uno, ¿cierto? Con la llegada de Ara, de todos estos negocios que han venido obviamente con precios más bajos al mercado y obviamente pues las personas, nosotros los consumidores, vamos a consumir productos que estén al alcance de nuestro bolsillo. Entonces no es lo mismo de pronto comprar un arroz que cueste, no sé, 2.500 la libra, a de pronto uno que cueste 1.000 pesos independientemente de la marca. La gente hoy en día busca economía debido a esas crisis económicas que se están presentando. Entonces, esa es una desventaja, que el producto local se puede ver afectado. Otra desventaja, agudiza la pobreza. ¿Por qué la agudiza? Porque se enfocan tanto en el producto extranjero que el producto local queda allí, ¿cierto? Lo que pasa con los campesinos. Muchas veces los productos de los campesinos pues quedan ahí en los mercados campesinos porque las personas están acostumbradas a comprar, productos de otras partes. Se explota al pequeño y al microempresario. Los microempresarios y los pequeños empresarios son los más afectados por los TLC. Se obtienen efectos negativos en sectores como el agro, el avicultor, el lechero y el arrocero. ¿Por qué? Porque estos sectores aquí en Colombia no están industrializados. ¿Qué quiere decir que no están industrializados? Que todo se hace de la manera más artesanal posible. Entonces, por ejemplo, un campesino puede obtener una cosecha en 6 meses, estoy poniendo un ejemplo, mientras que en otros países esa misma cosecha se puede obtener en 3. ¿Por qué? Porque allá quizás tienen otro tipo de maquinaria u otro tipo de cosas que les ayuden a esa cosecha a crecer más y en el menor tiempo posible. Pero es debido a eso, es debido a que ellos tienen toda la tecnología necesaria para poder apoyar a estos sectores, sobre todo estos sectores que son el sector primario, ¿cierto? El sector primario, nosotros todavía estamos en el sector primario, pero no hay mucha industria. Y por eso es que el agro es el más afectado con todo esto de los TLC. Por eso es que ya no hay casi arroceras, ¿cierto? Ya la mayoría de las arroceras colombianas pues prácticamente han cerrado, solamente han quedado muy pocas, las grandes, porque las pequeñas ya han tenido que cerrar porque no pueden con el mercado, o sea, sus costos son demasiado altos comparados con los productos que vienen de otras partes. Lo mismo pasa con la leche. La leche es súper costosa. La leche hoy en día está, un litro de leche, póngale colanta, alpina, es muy costosa. Pero si tú vas y compras, por ejemplo, en Ara, esa leche está muchísimo más barata.
Y uno se pregunta por qué, es por eso, ¿cierto? Porque en esa leche de esos almacenes es leche obviamente importada, traída de otra parte. Y esto obviamente hace productos manufactureros a bajo costo. ¿Qué quiere decir que los productos son a bajo costo? Los productos de ellos. Es decir, cuando llegan aquí al mercado son productos a bajo costo y no se compara con el producto local. Entonces, esa es una desventaja grande que tienen los TLC y es debido a lo que yo les comenté la clase pasada y es que no hay de pronto una ley proteccionista para el producto de nosotros. Entonces, muchas veces esos productos son los más afectados. ¿Cómo se han manejado los acuerdos comerciales en Colombia? Resulta que en Colombia, desde que hubo la apertura económica, Colombia empezó a manejar muchos acuerdos, es decir, empezaron muchas negociaciones con varios países, precisamente para dinamizar la economía de Colombia. Esto obviamente le permitió al país estar más a la vanguardia de lo que exigía el mundo, de estar más a la vanguardia de todo el tema con la globalización y de beneficiar supuestamente a nosotros como consumidores y a las empresas, ¿cierto? Todos estos tratados se manejan por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y también por la empresa ProColombia o por esa entidad ProColombia que llama. Actualmente, para el año 2016, habían estos tratados o acuerdos, ¿cierto? En Colombia. Estaba de la Comunidad Andina de Naciones, el CAM, había un tratado de libre comercio con Venezuela, con México, Mercosur, con Chile, el Triángulo Norte, con Canadá, con la EFTA, Estados Unidos, Unión Europea, Corea del Sur, y hay otros que se están implementando. Cada uno de estos tratados o acuerdos tiene especificaciones diferentes. Es decir, no es lo mismo el tratado que hay con Estados Unidos con el tratado, por ejemplo, con Venezuela o con México. ¿Por qué no es lo mismo? Porque eso va a depender del producto o del acuerdo comercial al que llegaron. Eso va a depender, ¿cierto? ¿Cuáles son los acuerdos que se están suscribiendo actualmente? Hay uno con Turquía y hay uno con Japón, ¿sí? Estos acuerdos no se hacen de la noche a la mañana. ¿Qué quiere decir? No, que hoy vamos a encontrarnos con el presidente de, no sé, de Francia, por ejemplo, y venga, señor, vamos a hacer un tratado así y ya enseguida lo firmamos. No, eso es un tiempo, eso se estudia, estudian los pros y los contras, estudian absolutamente todo para verificar que se cumple o si no se cumple. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay unos requisitos mínimos que deben cumplir estos tratados y no se pueden firmar a la ligera. Sin embargo, una de las empresas o de los sectores más afectados son las pymes. ¿Por qué son afectadas con todos estos tratados? Porque las pymes se caracterizan por tener una baja productividad. ¿Qué significa baja productividad? No tienen la misma capacidad que una empresa grande. Entonces, cuando se ven enfrentadas a todas las empresas grandes, multinacionales que vienen de otros países, no pueden pelear con ellos. O sea, no existe competitividad de una MIPYME con una empresa grande. Además de eso, la baja calidad también. Los altos costos de producción que manejan las MIPYMES son bastante grandes comparadas con una empresa grande. Existe una dificultad para competir en el mercado. Nunca un producto de una MIPYME va a poder competir con un producto de una gran empresa. ¿Por qué? Debido sobre todo a los costos de producción. Sin embargo, existe un desafío para la economía colombiana y es que las MIPYMES, según varios datos del Departamento de Planeación, según varios datos de todas las entidades que regulan el tema de la economía aquí en Colombia, las MIPYMES producen el 80% del empleo. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los colombianos hacemos parte de una micro, pequeña o mediana empresa y que solamente un porcentaje de la población hace parte de una gran empresa. ¿Qué pasa con esto? Que si las MIPYMES, que si hay más tratados de libre comercio y estos tratados no apoyan o no protegen la producción local, muy probablemente las MIPYMES van a tender, ¿cierto?, a desaparecer. ¿Por qué? Porque no van a tener mercado donde estar.
Y si una MIPYME desaparece, obviamente que van a ser un número de personas que van a quedar absolutamente desempleadas. Entonces, las MIPYMES, de cierta forma, hay que protegerlas, porque si ellas desaparecen, obviamente las personas van a quedar sin empleo, y eso es como un efecto dominó. Si una persona queda sin empleo, es una persona que no va a tener cómo comprar cosas, es decir, no va a tener poder adquisitivo. Si no tiene poder adquisitivo, no va a poder alimentar a su familia. Si no puede alimentar a su familia, no va a poder comprar al señor de la tienda, por ejemplo. Y si no le compra al señor de la tienda, el señor de la tienda pierde ventas. Y si el señor de la tienda pierde ventas, ya no va a poder seguir comprando o abasteciendo su tienda. Y si no abastece su tienda, no le va a poder comprar a la empresa a la que le abaste la tienda. Y si la empresa, o sea, eso es una cadena sin fin, solamente por el hecho de que una empresa cierre en el país. Una empresa cierra en el país y eso inmediatamente genera una cadena, un efecto dominó que obviamente va a decaer sobre qué? Sobre la economía, que es lo que está pasando en Venezuela. Y siempre traigo de ejemplo Venezuela porque Venezuela es el ejemplo más claro que existe de qué pasa cuando una empresa se cierra y la gente queda sin empleo. Si la gente queda sin empleo, no hay poder adquisitivo. La moneda empieza a perder valor, ¿cierto? Empieza a perder valor y obviamente va a llegar un momento en que usted puede tener toda la plata del mundo, pero no le va a alcanzar para lo que está ofreciendo el mercado. ¿Por qué? Porque son más caros, ¿cierto? Porque siempre va a haber un incremento de precios. Entonces, eso es lo de la clase. Porque lo otro, les voy a poner una actividad. ¿En qué consiste la actividad? Se la voy a explicar. Y luego ya les abro el micrófono para que ustedes pregunten. A cada uno de ustedes les puse un tratado de libre comercio. Ese tratado de libre comercio ustedes lo van a investigar, cuáles son los requisitos, cuáles son los productos que ingresaron en ese tratado, los servicios que ingresaron en ese tratado, ¿cierto? Y cómo las empresas de ese sector se han visto afectadas, tanto positiva o negativamente, hasta la fecha. ¿Por qué? Porque hay unos tratados de hace muchos años, entonces ustedes tienen que investigar. Eso me lo van a presentar, pero lo van a hacer como especie de exposición. ¿Qué quiere decir eso? Que la próxima clase serán exposiciones de ustedes, ¿sí? Es decir, no seré yo la que esté dando la clase. Cada uno va a explicar el tratado que le correspondió. Ahora, lo podemos hacer así o se hace que ustedes se graben en su casa y sencillamente monten el link y yo les evalúo el link. Entonces, ahorita yo les habilito el micrófono y ustedes me dicen qué opinan al respecto.